líderes infinitos. ¿De qué se trata esta historia de los líderes infinitos? Antes de entrar en el tema, les quiero hacer un aviso y les quiero hacer un pedido. Yo soy una fan de hablar desde la acción. Mira, ¿qué vas a romper hoy? Y ahí Orne me va a estar ayudando a silenciarlos. Si les quieren pedir alguna pregunta, decir algo, abran micrófono y me dicen, Dani, acá tengo una pregunta, tengo un comentario, pero en el mientras tanto vamos silenciando los micrófonos. El pedido que tengo para hacerles es que este sea un espacio de co-construcción. Este rato que vamos a estar compartiendo juntos no parte del deberíamos hacer, sino que parte de lo que fuimos viviendo, y desde ese ir viviendo e ir viendo lo que nos está pasando en todo este contexto, en las organizaciones, es mi pedido de decirles, construyamos juntos. Hay un juego al final, que si nos animamos lo podemos hacer todos en salas. Quienes no estén manejando, Ale, te pido por favor que pongas total atención en el camino. Entonces, habiendo hecho este aviso y este pedido de co-construcción, déjenme empezar por contarles cómo es que llegamos a este lugar, cómo es que llego yo, la historia que me trae hasta acá, muy brevemente, y que me trae a hablar justamente de una noción infinita en nuestras posiciones, entre comillas, de liderazgo. Esta historia tiene mucho que ver con pedidos de ayudarnos a transformar nuestra cultura, queremos renovar nuestra cultura, queremos ser más ágiles, queremos tener una cultura de colaboración, una cultura abierta. Y en esos pedidos había una invitación que ya era tan insistente que casi se transformaba en una imploración a los líderes de estas organizaciones para pedirles que por favor se suban a esta iniciativa de transformación. En general lo que nos pasaba de ver es que era más una cuestión de traccionarlos y decirles es importante que los líderes estén involucrados y convencidos del camino que queremos recorrer, que queremos construir, y nos pasábamos muchas horas, mucho tiempo haciendo estas invitaciones. En algún momento, hace un par de años, algo empezó a cambiar. Empezamos a ver que ya no era tanta esta invitación insistente que hacíamos nosotros, sino que empezaban a llegar algunos pedidos de los propios líderes, algunas preguntas, algunas cosas que empezaban a darnos esta noción de que había algo que estaba cambiando. Y de repente en esta historia tuvimos un incidente incitante, si me escucha nuestro storyteller preferido, seguramente se empieza a reír. El incidente incitante es eso que sucede en una historia que produce un quiebre, ¿sí? Veníamos bastante bien estable y de repente algo sucede y hace que prestemos atención. No hace falta que les diga de qué se trata este incidente incitante que estamos viendo en nuestro contexto. La primera regla de nuestro año 2021 es nunca hablar del 2020. Pero tengo una mala noticia. Si no hablamos por un rato de lo que nos trajo el 2020, probablemente no podamos capitalizar el aprendizaje atrás de todo lo que vivimos. No tengo dudas de que pueden haber sido cosas más o menos intensas, más o menos malas, pero seguro vamos a encontrar que tenemos distintos aspectos, distintos ámbitos en donde nosotros podemos seguir aprendiendo. Así que, no hace falta de nuevo que les diga cuál fue este incidente incitante. Llegó una pandemia que nos puso patas para arriba, que nos dio vuelta la tortilla, ¿sí? Y nos encontramos, como hay varios que son de Argentina, creo que lo pueden llegar a entender, como más desorientados que perro en cancha de bocha, más o menos, ¿sí? Eso quiere decir que realmente estábamos muy desorientados, tratando de encontrar un rumbo. Se nos movió el piso, probablemente se nos quebraron muchas cosas que ya estaban construidas de antes. En este contexto, en este dar vuelta a la tortilla, en este piso que se nos movió, empezamos a adquirir nuevo lenguaje, empezamos a encontrarle la manera a llamar a las cosas que nosotros íbamos viviendo. Probablemente hayan escuchado del término del
sí, el término VUCA, que fue como el trending topic de todo el 2020, hacía un tiempo teníamos que encontrar un ejemplo bien concreto para explicar de qué se trataba un mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y de repente ya el 2020 nos trajo el mejor ejemplo de todos. ¿Pero qué pasó? El concepto VUCA dejó de ser lo suficientemente abarcativo y empezamos a hablar del contexto BANI. El contexto BANI para mí es un complemento de cuando hablamos de un contexto VUCA, que habla de un contexto que es quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. De alguna manera, a mí me parece que es un complemento porque nos involucra a nosotros como humanos. Empieza a ponerle esta noción de la ansiedad. Y la ansiedad no deja de ser otra cosa que una emoción, una sensación humana, ¿sí? Entonces empezamos a ver que poquito a poco empezamos a entrar cada vez más en la lupa de lo que está sucediendo en las organizaciones como humanos. Escuchamos a Susil, que es una de las personas, ahora de General Electric, que trabajaba en innovación y hablaba de la velocidad del cambio, que constantemente vamos viendo que la velocidad del cambio nunca va a ser más despacio de lo que tenemos hoy. Y eso va a seguir siendo así día tras día, mes tras mes, año tras año. Esto se da por la complejidad del mundo en el que estamos, por la conexión que tenemos a nivel mundial, por el crecimiento exponencial de datos, por el ingreso de inteligencia artificial. Hay muchas cuestiones que hacen que la velocidad del cambio no baje, sino que por el contrario siga subiendo. Jim Collins, uno de los referentes de negocios en el mundo, habla de que la incertidumbre, la inestabilidad y la disrupción es algo ya normal, si quieren, es algo ya que es común, dice él, que estamos viviendo en un mundo en donde no tendremos un nuevo normal, sino que vamos a tener una sucesión de eventos no normales que nos van a sacudir el piso constantemente. Y en esto de mover el piso, van a ver que empezamos a hacernos más preguntas y de a poco empezar a abrazar el no sé. Algunos de nosotros lo hicimos con mucha más flexibilidad, algunos de nosotros nos costó más, pero la realidad es que el no sé y las preguntas llegaron para quedarse. Este tema de las preguntas, para mí, es como un mundo en el que me encanta moverme porque soy sumamente curiosa. Los que me conocen y que algunos que están por ahí en la sala saben que no me pueden dejar una frase sin terminar. Entonces, ¿qué es lo que vemos que cambió en relación a las preguntas? Algo que es fundamental y que parece mínimo. Pasamos de preguntarnos las preguntas empezando con el cómo, para empezar a preguntarnos el para qué. Esta situación que vivimos y que seguimos viviendo en la pandemia nos pone cara a cara con la reflexión sobre para qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Y esta pregunta, el para qué, nos lleva a empezar a imaginar una visión de un mundo diferente, de una organización distinta, de algo distinto que yo quiero hacer con mi familia, con mi equipo. De alguna forma, el para qué nos sirve para empezar a inspirarnos y contagiar esta visión del mundo que nosotros queremos construir. Entonces, dentro de todo lo que no podemos hablar del 2020, como decía Brad Pitt en el Club de la Pelea, primera regla del 2021, no hablar del 2020, hay algo que sí, a mí me parece importante mantener, que tiene que ver con, empezamos a hacernos preguntas distintas, y bienvenido que así sea. El para qué es lo que nos da el paso a esta noción de mundo infinito, de mindset infinito. Para comprender de qué se trata un mindset infinito, vamos a ir muy rápidamente por estos conceptos que trajeron en principio James Clear a mediados de 1980 y que tomó Simon Sinek para aplicarlos y transformarlos también en un mindset que se empiece a trabajar en las organizaciones. James Clear lo que hizo fue traer este concepto de juegos finitos y juegos infinitos. El juego finito es aquel juego, ya hablando de juegos, siempre que tengamos dos personas que están involucradas en una misma actividad, es un juego. Así que
Los juegos finitos tienen jugadores conocidos. Nosotros sabemos quiénes son los que están involucrados en ese juego. Y jugamos siempre con reglas fijas. Tenemos un momento en el que empieza el juego y un momento en el que termina el juego. Hay objetivos acordados. Y como en esto de tener un momento que empieza y un momento que termina, tenemos ganadores y tenemos perdedores. En general el juego finito tiene una mirada puesta en el corto plazo, en el momento en el que el juego está sucediendo y el objetivo es ganar. Y tiende a llevarnos a tener una mirada en el pasado, una mirada en entender qué es lo que yo hice en el pasado en un juego similar para poder aplicarlo hoy en ese mismo juego y tratar de ganar. Algunos ejemplos son en general todos los deportes, ¿sí? Yo vengo del mundo del vóley, o sea, para mí es muy claro el ejemplo del juego finito y es muy claro esto de la mirada en el pasado, la mirada en todo lo que yo fui entrenando para poder adquirir determinadas capacidades que me pueden llegar a dar una ventaja frente al otro. Acá sí tengo la mirada puesta en la competencia, ese jugador conocido que está enfrente mío es a quien yo le quiero ganar. Cuando empezamos a ver las reglas del juego finito, decimos, hay otras cosas que no se ciñen a las mismas reglas de un juego finito. El juego infinito, para James Cars, para Simon Sinek, tiene otras características. Tiene jugadores que son conocidos y también jugadores desconocidos, que pueden entrar y salir del juego en cualquier momento. Las reglas no son establecidas ni fijas. Fíjense que en el juego finito nosotros tenemos, probablemente para estos deportes, hay un reglamento que nosotros tenemos que seguir. En el caso del juego infinito, las reglas cambian todo el tiempo y las vamos creando nosotros como jugadores de este juego infinito. Y el objetivo, en lugar de ser ganar al otro, es hacer que el juego perdure. El objetivo es seguir jugando. La mirada, en este caso de los juegos infinitos, está puesta en el largo plazo. Y con la mirada en el futuro tiene que ver con que probablemente, como las reglas cambian, como las reglas están sujetas a cambios a partir de los jugadores que vayan entrando y saliendo del juego, yo necesito continuamente tener una mirada abierta en el futuro para encontrar distintas estrategias y hacer que el juego siga sucediendo, que siga perdurando. Por eso es que decimos que en el juego infinito la mirada está puesta en el futuro, porque probablemente algo que nosotros sepamos hacer desde el pasado no sea algo que nos sirva en este tipo de juegos hoy. ¿Les suena conocido esto de las estrategias del pasado o del uso de las herramientas del pasado en un contexto que quizás hoy no conocemos, no nos sirve? No puedo ver el chat. Así que lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir un segundito. Ahí estamos. Bien. Voy a volver a compartir. Vamos a hacer la prueba. A ver si me deja ver el chat mientras estoy compartiendo pantalla. Ahí estamos. Ahora sí. Entonces, ejemplos del juego infinito. En los negocios no hay un ganador o un perdedor en el mercado. Depende mucho de la visión que nosotros tengamos, y ahora les voy a poner otro ejemplo y les voy a tirar una pregunta, así que acá ayúdenme con respuestas, aunque sean en el chat. En el matrimonio tampoco es un ganador ni un perdedor. Eso es un juego infinito que necesitamos que siga perdurando. En algunos casos no, pero en general sí. En la amistad, ¿sí? No hay un ganador, un perdedor. No hay yo tengo un poco más de conocimiento y experiencia, por eso soy mejor amigo que vos. En este tipo de situaciones, las reglas o lo que se ciñe de juego finito ya no nos sirven. La educación, por ejemplo. ¿Qué piensan que es? ¿Un juego finito o un juego infinito? Acá los leo o los escucho. No sean tímidos y abran mi micrófono. Infinito. Bien, Dani. ¿Por qué pensamos que para Dani es un juego infinito? ¿De qué depende que para Daniela sea un juego infinito? No estoy hablando de mí en tercera persona, es Dani González. Que para Dani sea un juego infinito y que quizás para otra persona sea un juego finito.
Depende de la mirada que nosotros estemos poniendo. Y por eso es muy importante que empecemos a entender, en definitiva, cuál es el juego que nosotros estamos jugando. La educación como tal puede ser un juego finito si yo lo que estoy buscando es, por ejemplo, tener un título universitario. Yo me quiero recibir. Eso es un juego finito. Tiene un principio y tiene un fin. Pero si, por otro lado, mi visión, mi búsqueda es ser un aprendiz constante, mi búsqueda es desarrollarme, evolucionar, probablemente pueda ver que la carrera universitaria sea un paso de lo que yo estoy queriendo lograr. Esa visión de lo que yo me quiero convertir es un juego infinito. Entonces, saber en qué juego estamos jugando lo que nos va a permitir es empezar a entender cuáles son las tensiones que se van dando en los distintos ambientes. ¿Por qué digo tensiones? Cuando nosotros estamos en un juego finito, como puede ser un juego de un deporte, y tenemos jugadores infinitos jugando, con esta mentalidad de que el objetivo no es ganar, sino perdurar en el juego, o viceversa, tenemos un juego infinito, como pueden ser los negocios, pero tenemos jugadores que están jugando con reglas del juego finito. Lo que sucede ahí es que empieza a haber tensión, porque empezamos a encontrar que el lenguaje que nosotros usamos, que los objetivos que nosotros tenemos, que las maneras, las estrategias que nosotros implementamos, probablemente choquen con la naturaleza misma del contexto y del juego en donde nosotros estamos moviéndonos. Por eso decimos que es importante saber en principio en qué juego estamos, para poder entender inclusive cuáles son las interacciones que nosotros tenemos con los otros jugadores. Lo primero que sucede cuando estamos en un juego finito, con jugadores infinitos, o viceversa, esta tensión lo que trae es una disminución en la cooperación, la confianza y la colaboración. Son tres palabras que en el mundo ágil creo que las tenemos súper arraigadas. Ahora, en el cómo, en el bajarlo a la acción, tenemos que empezar a prestar la atención no solamente a las metodologías, desde mi punto de vista, y a las prácticas, sino también a lo que está sucediendo en el contexto y qué tipo de mindset y qué tipo de estrategias de lo que yo, qué quiero lograr, qué queremos lograr cada uno de nosotros. Entonces, juegos finitos, juegos infinitos, saber en qué juego estamos, cómo vamos hasta acá. Quiero ver un poquito la hora. 22. Háganme alguna seña, los miro, ¿Vamos bien? Con las nociones de juego finito, juego infinito. Bien, gracias Guille. Entonces, la propuesta de hoy es hablar sobre líderes infinitos. Acá les empiezo a tirar una primera pregunta. Y voy a hacer el último intento, no, vamos a hacer un intento más de que abra el micrófono. El liderazgo, ¿qué tipo de juego es? Para cada uno de nosotros. Alguien que me tire un centro mientras tomo agua, puede ser en el chat. Infinito. Gracias, Guille. Liderazgo es infinito. ¿Qué juego jugamos hoy como líderes en las organizaciones? ¿Jugamos un juego finito o jugamos un juego infinito? ¿Sabemos en qué juego estamos en las organizaciones como líderes? Dale, Gaby. Y yo creo que, o por lo menos lo que a mí me pasa, es que intento jugar un juego infinito en una organización que claramente tiene como una estructura muy del juego finito, ¿no? Yo soy funcionaria de la administración pública, una organización súper rígida, con un montón de reglas, un montón, que si bien intenta cada vez ser ágil, o por lo menos subirse a este modelo, tiene como esta cosa, ¿no?, de necesidad de adaptarse. Entonces te hace como difícil este vaivén. Exacto. Entonces, ¿qué nos pasa? Nos encontramos inmersos en esta sensación de yo quiero tener mentalidad de juego infinito, pero me encuentro adentro de un contexto de algo que es finito. Ahora, gracias Gaby y gracias Guilla,
Ahora quiero hacer una distinción. ¿Es alguno de estos dos juegos mejor o peor que el otro? La verdad es que los dos juegos son necesarios. Yo necesito tener juegos finitos en donde tenga claro cuál es el objetivo y tener claro también cuáles son los pasos que voy a dar para lograr ese objetivo, porque necesito tener esta sensación de seguir avanzando, ¿no? Y acá viene la parte medio complicada, ¿avanzando hacia dónde? ¿Alguna vez les pasó de hablar con alguien y que les cuenten, bueno, ¿y vos qué haces? No, yo trabajo en una organización que lo que hace está creciendo un montón, sí, está bien, pero ¿a qué se...? No, bueno, crece un montón, crece un montón, crece un montón. ¿Y hacia dónde crecemos? ¿Alguna vez paramos para hacernos esa pregunta de hacia dónde queremos ir como organización y como líderes? Ahora, el liderazgo cada vez más, y por esto es que me parece que en la historia que les conté al principio empezábamos a ver que había algún cambio. Empezamos a ver que nos queda un gustito a poco si nos concentramos solamente en los objetivos de un juego finito. Y cada vez más vamos viendo, y esto para los millennials de la sala, Guille, a mí me pasa, yo 100% millennial, cada vez más necesitamos estar conectados con un propósito mayor. Y hay estudios que demuestran que justamente los millennials empiezan a mover en las organizaciones dependiendo de cuánta conexión tengan con el propósito de esa organización. ¿Sí? Entonces, empezar a hacernos preguntas sobre el juego que jugamos hoy y el juego que queremos jugar. ¿Para qué? Para poder empezar a desgranar aquellas pequeñas acciones que nosotros, arriba los millennials, ¿bien, José? Aquellas acciones que nosotros queremos ir implementando, chiquititas, pequeñas, en nuestro propio lugar de liderazgo. Ahora, también es importante remarcar que el liderazgo no tiene que ver con un rol o con una posición. El liderazgo tiene que ver con una elección. Es algo que nosotros podemos hacer independientemente del rol que cumplamos en una organización. Porque tiene que ver con inspirar, tiene que ver con poner esa mirada en una visión, en algo que queremos construir juntos, ¿sí? Entonces, para llegar a estas pequeñas acciones que vamos a construir juntos, les aviso, pasemos primero a mí me gusta ir siempre por 3 preguntas. Antes de ir al cómo, y acá, Jimé, si estás por ahí también, mi frase preferida es ¿y esto cómo se come? Antes de llegar al cómo, poder entender para qué estamos poniendo sobre la mesa esta noción de líderes infinitos, esta noción de líderes que tienen un mindset infinito, ¿sí? En principio, una de las cosas que sucede que sucedió sobre todo en la pandemia es esta necesidad de crear organizaciones más humanas, que agreguen valor al mundo, ¿sí? Lo que hablábamos recién, José, de los millennials, ¿sí? ¿Cómo hacemos organizaciones más humanas? Esto no quiere decir dejar de cuidar el negocio, es empezar a entender que cuidar a las personas de nuestra organización implica necesariamente cuidar el negocio, y cuidar el negocio a su vez es cuidar a las personas. El poder reflexionar constantemente en ese para qué, el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dejar de ir en automático y frenar para poder comprender el valor de lo que nosotros estamos creando. Esto para mí es súper importante, buscar una mejor versión de nosotros mismos, para recién ahí poder hacer una mejor versión de nuestra empresa, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esto? Tener estas visiones que sean tan potentes, que sean tan gráficas también, el famoso, una imagen vale más que 1000 palabras, el poder contar, cerrar los ojos y contar aquello que nos imaginamos hacer posible con el propósito, con la visión de nuestra organización, que inspire y que pueda sumar a otros, ¿sí? Entonces, atrás de toda esta definición de juegos finitos, infinitos, mindset, hablamos de líderes, el para qué tiene que ver con poder crear un mundo en donde nosotros podamos sentirnos nosotros mismos en las organizaciones. ¿El qué? No hay recetas, no hay muchas recetas, no hay recetas, pero sí empezamos a ver que tenemos distintas cartas que podemos ir jugando, ¿sí? Y en el mindset infinito, las cartas que nosotros tenemos para ir jugando tienen que ver con estos 5 puntos.
En un principio, tener una causa justa. Hablábamos recién de esta visión inspiradora, esta visión que nos permita seguir sumando gente para poder hacerla real. La causa justa es tan justa que estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para hacerla realidad. Probablemente esa causa justa no lleguemos nunca a haberla hecho, pero nos va a servir como ese faro para seguir entendiendo todas las pequeñas acciones que nosotros hacemos, si están contribuyendo para lograr esa visión que nosotros tenemos de un mundo distinto, una organización distinta, un equipo diferente. El segundo punto tiene que ver con los equipos basados en la confianza, que impulsan la colaboración y que están enfocados en el valor que nosotros brindamos a nuestros clientes y a nuestros propios colaboradores. La confianza, ya lo decía también Patrick Lencioni, es la base de todo equipo, y cuando yo decía recién crear un mundo en donde nosotros podamos ser nosotros mismos en las organizaciones, tiene que ver con justamente sentirnos en un ambiente lo suficientemente seguro para ser nosotros mismos. Esto es sumamente vulnerable, o sea, nos sentimos sumamente vulnerables en este sentido. Crear un equipo basado en la confianza es una construcción capa a capa entre vulnerabilidad, confianza, vulnerabilidad y confianza. ¿Vieron este dicho de que vino primero el huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿La confianza o la vulnerabilidad? Me muestro vulnerable, te cuento algo en donde necesito ayuda para generar confianza, o es al revés. Esto es una construcción que se hace de a poco, con tiempo y con muchísimo coraje, que viene al final de todo. La noción del rival digno. La gran diferencia entre, o una de las grandes diferencias entre el juego finito y el juego infinito, es que en el juego finito yo miro a la competencia para ser mejor que esa competencia. En realidad, en el mindset infinito lo que hago es buscar ser mejor que yo mismo todo el tiempo. Y el rival digno es aquella persona, aquella organización en la competencia que es digno de admiración, que lo que hace es impulsarme no a ganarle a él, sino a ser mejor en lo que yo hago. Y por eso es importante tener la causa justa, para no perder el rumbo. La flexibilidad existencial, el cuarto de los ítems del mindset infinito. La flexibilidad implica que yo, teniendo una causa justa, pueda tener la claridad y la decisión para virar, o sea, para cambiar de estrategia mientras nosotros vamos avanzando. ¿Por qué digo que es importante tener en mente la causa justa? Porque eso es lo que nos va a seguir dando el norte, pero necesitamos muchísimo coraje, y ya entro en el último, para entender que quizás lo que nosotros estamos haciendo no nos lleva al lugar que queremos ir. Esto en las organizaciones habrán escuchado muchas veces esto siempre se hizo así, o esto es nuestro producto estrella, o cómo vamos a dejar de tener el revenue que tenemos por este servicio. La flexibilidad existencial, sumado al coraje de liderar, es lo que nos da la posibilidad de innovar. Entonces, estas son las cartas que nosotros tenemos para seguir jugando con un mindset infinito, inclusive dentro de juegos finitos. Entonces, ahora viene la parte más constructiva. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Gaby, recién me decías, yo siento que estoy con un mindset infinito en una organización que es finita. Y ojo, que hay una tentación muy grande cuando nosotros estamos inmersos o en las organizaciones o inclusive en la educación. Venimos formados para la competencia. Entonces es muy tentador de vez en cuando caer en un juego finito. ¿Les ha pasado alguna vez que alguien les diga, no, pero eso, ¿cómo vas a hacer eso vos? No sirve para nada. Yo les cuento que a mí no hay peor cosa que me digan, eso no lo podés hacer. Me sale el mindset finito, pero de acá a la China. Y lo único que quiero es lograr ese objetivo. ¿Por qué estamos tentados a ir hacia el mindset finito o hacia un juego finito? Porque es más fácil.
porque sabemos cuáles son las herramientas que nos sirven, acuérdense, mirada en el pasado, porque tenemos un objetivo a corto plazo, porque tenemos el objetivo de ganar. ¿A quién no le gusta ganar? No sé, no los estoy viendo ahora, pero si alguna me dice que juega un juego y que no busca ganar, no sé si le creo tanto, ¿sí? Entonces, el cómo, antes de empezar a construir el cómo, sabiendo que no tenemos recetas, que solo tenemos síntomas, implica una conciencia previa muy importante de nuestros propios disparadores. Yo les acabo de contar un disparador para mí, ¿sí? Que alguien venga y me diga, "No, esto no lo podés hacer", para mí es un disparador, ¿sí? Y empiezo a ver algunos síntomas que me dejan entender que estoy entrando en un mindset finito. Con este nivel de conciencia y atento a los síntomas, hay otra partecita de las que tenemos que hacernos cargo como líderes, como miembros de equipos, en casa, con nuestros hijos, con lo que sea, que es la responsabilidad de la decisión. La responsabilidad, así con H como está puesto, es un concepto que implica que nosotros tenemos la capacidad de elegir la manera en la que respondemos frente a las situaciones del contexto. Esto no quiere decir que nosotros podamos influir en todas las variables del contexto, sino que, por el contrario, frente a un contexto, a unas variables determinadas, yo tengo esa capacidad de elegir cómo respondo. La decisión es justamente no caer frente a esta tentación de entrar en el juego finito. Así que, ¿cómo hacemos esto y cómo se me ocurrió empezar a desenmarañar nuestros propios cómo? Vamos a jugar un juego para nuestro propio juego. ¿Cuánta gente tenemos? Tenemos 21 personas. Bien. Ahí Orne les compartió un documento, un Google Drive, en donde van a ver que hay 5 columnas y hay 2 grandes partes del juego. La primera parte tiene que ver, ahora yo me voy a mover al Drive para que lo puedan ver. La primera parte tiene que ver con los síntomas, ¿sí? Entonces, espérenme, vamos a movernos acá. A ver, ¿alguien pudo entrar al Drive? Ahí veo varios, buenísimo. La primera parte del Tutti Frutti, me faltó una T, es para empezar a ponerle conciencia sobre estos síntomas que nos hacen ver que estamos empezando a tener una postura finita, probablemente en un juego infinito, ¿sí? Y tomamos 5 columnas relacionadas también con las cartas que nosotros tenemos para jugar en un mundo infinito. La primera columna tiene que ver con el norte. ¿Qué es aquello que nosotros privilegiamos? ¿Cuál es uno de los síntomas que nosotros podemos ver en nuestro día a día, en nuestro accionar como líderes, que nos empiece a dar la sensación de que estamos mirando un juego, que estamos jugando, perdón, con un mindset finito? Les voy a dar un ejemplo. El norte, esto de hacia dónde, qué es lo que nosotros privilegiamos, puede llegar a ser que sean los objetivos del mes, de ventas del mes, ¿sí? ¿Quiere decir que está mal que nos enfoquemos en los objetivos de ventas del mes? No, necesitamos tener esta mirada de los objetivos a corto plazo. La gran diferencia es cuando nosotros estamos generando conversaciones, generando procesos, generando material, documentación, lo que sea, solamente enfocado en los objetivos de ventas del mes. Entonces, como líder, si yo me encuentro en el día a día enfocada solamente en esto, probablemente quiera decir que sea un síntoma de que estoy teniendo una postura finita en el negocio. ¿Me siguen? A ver, bien. Segundo, equipos. ¿Cuál es la premisa que se mantiene en los equipos? Un ejemplo. ¿Cuál puede ser un síntoma? Buscamos culpables. Algo nos sale mal y lo que estamos haciendo constantemente es buscar el culpable. Pero ¿quién cargó esto en el sistema? Ah, no, sí, yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Eso es otro de los síntomas que puede hacernos ver que como líderes estamos privilegiando un juego finito. La mirada en el afuera, ¿cómo vemos a nuestra competencia?
quiero derribar al número 1. ¿Quién es el número 1? Dependiendo de qué. ¿Cuáles son las variables que me marcan a mí qué es el número 1? ¿Cuál es mi actitud frente a esa competencia? ¿Sí? El timón. Yo les voy dando ejemplos, pero ahora les voy a pedir que lo completemos, les voy a poner un poquitito de música y lo completamos. El timón. Escuchamos mucho esta frase de esto siempre se hizo así. Eso también es un síntoma de que quizás no estamos tan proclives a esta flexibilidad existencial de dejar de hacer lo que sabemos hacer porque quizás no nos sirve más. Y el liderazgo, ¿qué conversaciones estamos generando? Estamos pidiendo que volemos bajo, les voy a dar un ejemplo que a mí me dieron hace mucho tiempo, volemos bajo. Bien, música no, cierto, gracias Orne, música no podíamos poner. Bien, entonces, fíjense que la primera parte y los primeros 2 minutitos es para que nosotros nos tomemos este ratito, 2 minutos, para que pongamos los ejemplos que se nos vienen en la cabeza de nuestros propios síntomas. Uno de los síntomas más grandes que a mí también me sucede de ir viendo es que muchas veces se genera una competencia interna entre algunos equipos. Hay alguien del equipo que dice, no, bueno, pero esto yo lo hago mejor, o yo lo quiero hacer así, o yo lo quiero hacer así, y internamente lo que está sucediendo ahí es una conversación que me dicen, no, acá necesitamos competir, acá tenemos que hacerlo distinto. Eso es un síntoma, en mi caso, de una mentalidad finita, ¿sí? ¿Por qué necesitamos empezar a ponerle ejemplos a estas situaciones? Porque no hay manera de hacer algo diferente si no le ponemos nombre. ¿Sí? Entonces, hay varios que están ahí adentro del Drive. Hacemos un minutito. Busquen algún ejemplo de alguna de estas columnas en donde ustedes puedan ver un síntoma que les hace pensar que quizás estamos yendo con una mentalidad finita en un juego infinito. ¿Sí? ¿Vamos? Orne, no ponemos música, está bien. Tenías razón. Háganme la segunda, háganme la gamba. Vamos, los que están por ahí, un ejemplo de lo que ustedes vean que puede llegar a suceder como síntoma que nos muestre que estamos moviéndonos con una mentalidad finita. Quédense tranquilos que es anónimo. 2 animalitos anónimos por ahí. Bien, ahí vamos encontrando. Fíjense que de a poquito vamos viendo y escuchándonos, no solamente nosotros mismos, sino al resto. ¿Cuál es esa historia que nos estamos contando como líderes que hacen que nos sigamos moviendo con este mindset? ¿Sí? Ahí voy viendo que van agregando cosas. A ver, me voy a mover un poquitito. Bien, entonces fíjense. Desde la competencia, si nosotros no la hacemos, no la hace nadie. La competencia cobra más, ¿para qué preocuparnos? Claro, la mirada puesta en ese otro que de alguna manera está decidiendo o está influyendo en nuestra manera de decidir, nuestras decisiones. Otros equipos, logran mejores resultados. Bien, en el norte, ¿qué es lo que nosotros privilegiamos? Las horas de oficina versus la productividad, las horas de oficina versus los objetivos. Es importante cumplir horarios. Entonces, a medida que vamos encontrando estos síntomas que se van presentando, la idea es que empecemos a encontrar pequeñas acciones que nos permitan quebrar un poquitito esa tendencia y esa invitación a tener un mindset finito, y que nosotros podamos tomar la decisión de accionar diferente.
Entonces, ahí veo que siguen completando un poquito más. Me voy a bajar a la segunda parte. No sabemos cómo funcionará ese módulo. Lo levantaremos el próximo mes, cuando estemos generando las conversaciones con nuestros equipos. Es necesario volver a la presencialidad. Qué tema. La segunda parte del Tutti Frutti tiene una estructura bastante parecida, pero a lo que necesitamos empezar en donde necesitamos empezar a enfocar es en la acción. ¿Sí? Vemos síntomas, vemos frases, vemos invitaciones a la competencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como acción frente a cada síntoma? Entonces, en la segunda parte, yo ahí me moví a la parte de abajo del Tutti Frutti, y van a ver las mismas 5 columnas, pero ahora con esta noción del mindset infinito. El norte, la causa justa. Si yo estoy viendo como síntoma que me estoy enfocando solamente en los objetivos de ventas del mes, ¿qué es lo que necesito construir o cómo voy a hacer para que cuando me doy cuenta que estoy con un mindset finito, empezar a poner la mirada en esa visión en la causa justa, empezar a hacerme preguntas sobre si lo que estamos construyendo en el corto plazo está relacionado con la causa justa, le agrega valor para construir esa causa justa. Una pregunta enorme a hacernos como líderes es, ¿tenemos en claro nuestras visiones, nuestras causas justas? Muchas veces empezamos a ver que no tenemos esa visión, no tenemos esa causa justa, no la tenemos creada para nosotros. No se desanimen, no se pongan ansiosos. Muchas veces se trata de encontrar una causa justa de alguna otra persona, de alguna organización, y poder subirnos a ellos, pero que nos sirva como norte para analizar las acciones que nosotros hacemos en nuestro día a día, cómo jugamos el juego. En los equipos, si yo veo un síntoma que está relacionado, como les puse en el ejemplo, en la búsqueda de culpables, como líder o como miembro del equipo, ¿qué es lo que voy a hacer para torcer esa búsqueda de culpables? ¿Voy a generar una conversación diferente? ¿Voy a abrir la conversación desde la construcción en vez de la búsqueda de culpables? ¿Cómo abro la colaboración en el equipo? En la mirada afuera, empezar a entender cuáles son esas características que me hacen a mí único como organización, qué es lo que quiero amplificar, empezar a entender quiénes son esos rivales que hacen que yo saque mi mejor versión de mí mismo, mi mejor versión de organización. La flexibilidad existencial probablemente frente a estos síntomas que ustedes vayan viendo, está el hacernos preguntas distintas, el animarnos a desafiar muchas de las cosas que nosotros ya tenemos establecidas como estables, valga la redundancia, como que funcionan. Y en la última parte, ¿qué cosas vamos a hacer nosotros como líderes para seguir desarrollando nuestro coraje? ¿Qué conversaciones necesito empezar a abrir? ¿A qué necesito decirle que no? Tanto a la organización, digamos, a mis superiores, si quieren, como al equipo. ¿De qué lugares me tengo que correr para poder dejar que el resto se desarrolle? ¿Qué riesgos quiero tomar? ¿Cómo voy a hacer para desarrollar al equipo? Con el tiempo, la paciencia, la confianza que yo necesito poner para desarrollar ese equipo. Eso implica que nosotros, como líderes, necesitamos desarrollar esta noción de coraje, porque no es fácil correrse muchas veces en los lugares que nosotros construimos, ¿no? O sea, entrar en el no sé implica que tenemos que tener suficiente coraje para decir, ayúdame y veamos juntos cómo lo podemos construir. Entonces, la segunda parte del Tutti Frutti, esto les va a dejar, lo voy a dejar abierto, así que lo pueden completar cuando quieran, es tomar el síntoma que ustedes estén viendo que puede llegar a llevarme a un mindset finito y encontrar una pequeña acción que me vuelva a poner en curso con un mindset infinito. ¿Sí? Pues les voy a dar solo un ejemplo. Buscamos culpables, que es lo que ustedes les decía antes como ejemplo. Mi acción es poner freno a esa conversación de culpables y encontrar soluciones. ¿Sí? Pero como líder,
cuando yo veo que se está generando esta conversación en el equipo, que está buscando culpables, es mi responsabilidad, como la acción que yo estoy poniendo acá, ¿no? Estoy dejándolo acá escrito. Es mi responsabilidad frenar esa conversación y generar otra conversación que nos lleve a las soluciones y que nos saque de la mirada del pasado. Acuérdense que el mindset finito implica una mirada en el pasado, que nos ayude a poner la mirada en el futuro, ¿sí? Que nos ayude a tener este aprendizaje sobre lo que nosotros vamos haciendo. Bien, nos quedan poquitos minutos. ¿Cómo ven el Tutti Frutti? ¿Lo pueden usar? Es un juego dentro de un juego, ¿sí? Es un juego que primero nos lleva a frenar, a reflexionar y a mirarnos nosotros mismos como líderes en nuestro accionar. El poder construir un ser distinto también desde el hacer. Entonces, con este juego, en realidad es una invitación justamente a, vamos a volver a la presentación, es una invitación a construirnos como líderes infinitos, ¿sí? Saber que estamos inmersos en un mundo que va a seguir cambiando, que eso no va a modificarse, que la única constante va a seguir siendo el cambio. Y para ser líderes finitos, empezar a encontrar nuestras propias herramientas y nuestros propios cómo para adaptarnos a los cambios y acompañar al resto a adaptarse a los cambios. Poder mirarnos cada vez más como líderes ambidiestros. Los líderes ambidiestros en las organizaciones ambidiestras implican que yo pueda tener los pies en el hoy, en la operación, seguir mirando los resultados o los objetivos a corto plazo, que son necesarios para que yo pueda tener la mirada en el mañana. Yo necesito esos objetivos y esos juegos finitos, que me van dando la sensación de que voy avanzando. Pero esa mirada en el mañana, esa mirada de innovación, esa mirada de apertura, de qué podemos hacer distintos, tiene que estar atada a esa causa justa que estábamos hablando antes. Siguiendo con las miradas, las múltiples miradas que tienen que ver justamente con las personas, el negocio, cuidar el negocio para cuidar a las personas y a su vez cuidar a las personas para cuidar el negocio. A veces digo que muchos de los líderes con los que trabajamos se sienten la hamburguesa del sándwich, ¿sí? Porque están como apretujados desde arriba por los objetivos, para lograr los objetivos que son sumamente necesarios y a la vez están apretujados por sus equipos. Entonces, esas múltiples miradas implican que empecemos a integrar inclusive esta noción de quiénes somos. Hasta hace un tiempo, cuando nosotros estábamos en el presencial, las paredes de la organización de alguna manera nos servían como límites. Nosotros podíamos desenvolvernos de una manera determinada dentro de la organización y posiblemente salíamos y éramos nosotros mismos. La pandemia nos trajo el estar todos en el mismo lugar. Acá no ven, pero yo tengo a mis dos hijas sentadas al lado. Y probablemente les pase lo mismo a muchos de ustedes. Entonces, empezar a entender que nosotros somos uno solo. Tener esta mirada desde lo humano, la integración de las emociones, la integración no solo lo técnico, digamos, las habilidades, sino de las actitudes. Entonces, una cosa más que es importantísima para poder seguir desarrollándonos como líderes ambidiestros es empezar aceptando que vivimos en un mundo de incertidumbre, que el no sé es una constante, y lejos de ser algo malo, es aquello que nos abre la puerta a la curiosidad y al aprendizaje. ¿Sí? Así que a todos los curiosos que sean los curiosos como yo, bienvenidos. Y la última, ¿qué viene primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué viene primero? ¿Una organización donde yo pueda desarrollar todo esto? ¿O soy yo creando organizaciones en donde pueda ser yo mismo? Creo que esta respuesta no la vamos a tener nunca, ¿no? Porque está en nosotros ir construyendo estos espacios seguros para que cada uno de nosotros pueda ser quien es, para que cada uno de nosotros pueda desplegar su talento y para que podamos ir construyendo nuestras visiones de un mundo distinto. ¿Sí? Para irnos, y acá está, por ahí estaba Jime, con quien vamos a dar mañana un taller aplicado de estrategias adaptativas. A ella le gusta hablar mucho de la diferencia entre el futuro y el porvenir. Entonces, para crear
este porvenir que tiene que ver con nuestro propio futuro, les dejo dos preguntas. Primero, ¿cuáles son esas preguntas que queremos o que necesitamos hacernos como líderes en este contexto hoy por hoy? Segundo, ¿de qué necesitamos hablar hoy en las organizaciones? ¿Cuáles son esas conversaciones que necesitamos hablar? Pueden ser conversaciones incómodas, pueden ser conversaciones que estén más orientadas a las personas, pueden ser conversaciones que tengan que ver con soltar aquello conocido para crear algo distinto. ¿Qué necesitamos empezar a abrir en las organizaciones para empezar a tener un mindset infinito que nos permita seguir construyendo un mundo distinto? Así que, hasta aquí llegamos. Somos más o menos 20. Me gustaría ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo para agregar. Que se lleven el Tutti Frutti, usen el Tutti Frutti por ahí, cambien el nombre si quieren. Pero es una manera de poder parar, reflexionar, hacer una especie de retrospectiva y poder accionar. ¿Sí? Encontrar en nosotros mismos cuáles son aquellos disparadores que hacen que yo empiece a ir hacia que siga jugando con un mindset finito, donde quizás necesito empezar a desarrollar un mindset infinito. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? Ale era que estaba en el auto, espero que haya llegado. Bien, entonces, dejamos después la presentación, les dejo abierto el documento, está por ahí esta noción de cómo hacemos para ir construyendo líderes infinitos en organizaciones que se adaptan, y esto queda en cada uno de nosotros, así que si tiene alguna idea para que no sucumbamos ante la tentación de caer en el mindset finito, bienvenido sea. Dejamos abierto el documento y esperamos escucharlos por ahí. Es un gran desafío, Dani, tal cual. Pero bueno, no bajemos los brazos. Muchísimas gracias por este rato. Buenas tardes, buenos días, por donde sea que estén. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Adiós, Fer.